armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. En aquellos tiempos, antes de que los océanos devoraran el Atlantis y el diluvio anegara la tierra, cumplía en aquel mundo el grueso de su castigo bajo la marca del pánico y las lágrimas, el hijo pródigo. A quienes pese a todos sus nombres, ya solo le queda este infame título. Hola amantes de la historia, hoy viajamos a un mundo fantástico. Pero eso sí, vamos a hablar el lenguaje de la guerra. Vamos a intentar vincular la fantasía y la historia militar, pero también la filosofía de la guerra. ¿Quién mejor para este viaje en el tiempo que un hijo de un gran amigo de Bellum Artis? Alguien bromea en el chat cuando lee Ciro Alejandro Aníbal como nombre, dice, a los padres de este chico le tenía que gustar la historia. Pues la verdad, no es que le guste la historia, es que es la historia casi viva. Vamos a hablar con Ciro Alejandro Aníbal Soto, y con eso ya muchos amantes de Bellum Artis vais a unir puntos. Como yo voy a intentar en este programa especial en el que vamos a hablar de una novela de fantasía, un mundo imaginario, pero que se vincula con la historia y el pensamiento clásico y también moderno de la humanidad. Vamos a viajar en el tiempo para conocer el lenguaje de la guerra, la novela de un joven filósofo, escritor y también, claro, por supuesto, amante de la historia. Vamos a conocer a Ciro, bueno, voy a decirlo, el hijo, no de Alejandro, sino de José Sotochica. ¿Qué tal, Ciro? Pues muy buenas tardes y saludo a toda la gente que esté en directo y encantado de estar aquí contigo en este maravilloso programa. Pues vamos a hablar de fantasía, ¿no? De un mundo, ¿no? Y con lobos y hombres con garras, tal, pero vinculado al Atlantis, ¿no? Me imagino el caos frente a la civilización, ¿no? Los distintos, ¿no? Que es algo que vamos a intentar ver cómo es el mundo, ¿no? De blancos y negros, ¿no? Ese enfrentamiento que es tan típico de la fantasía, ¿no? En el que yo jugaba rol y había los buenos, los caóticos, ¿no? Los malos y los neutrales, ¿no? Como una especie de... Yo también he jugado mucho rol. Como una especie de tercera dimensión, ¿no? El neutral, ¿no? Y, como si fuese neutral en todo, ¿no? Yo soy una persona que sé... Neutral. Sí. Yo sé que hay grises en el mundo, ¿no? Pero eso de neutral, por definición, no. Las cosas se puede ser tibio en un momento, pero en otro no. Pues vamos a... Ciro, vamos a intentar... Te llamo José, no sé, porque ya veo Soto yo y se me sale. Ciro, vamos a intentar, en primer lugar, que nos hables un poco de tu obra, esta nueva novela que acaba de salir ahora. Llegamos en fase de estreno, ¿no? Estrenaste hace poco oficialmente, ¿no? Como se hace en una librería, en un centro, y ahora vienes aquí a Bellum Artis a dar a conocer tu novela, que es una novela de fantasía, ¿no? Pero yo como lector, en mi momento de Tolkien, de Dungeons and Dragons y también, bueno, más tipos de novelas, ¿no? Me acuerdo de un momento que leías las de Dune. Al final la fantasía... No, mira, no leí Juego de Tronos, vi la serie, ¿no? Al final la fantasía bebe de la historia. Hay gente que dice, mira qué imaginación tiene este. Yo, no, Garrulo, que está copiando aquí a este momento de la Guerra de las Rosas, aquí... La Guerra de las dos Rosas. Claro, aquí está, esto que está diciendo es el muro de Adriano, no es el muro del norte, ¿no? Totalmente. Al el final, anillo de los Nibelungos. Todo, sí. Al final todo está inventado, como digo yo, y el que conoce el pasado conoce el presente y el futuro, ¿no? Pues, hay que saber encajar las piezas. Efectivamente. Y lo que tienes que tener es una imanación, ¿no? Para darle un toque diferente. Eso, justo.
Pues la idea es que primero así un poco de introducción, nos hables de qué va exactamente tu novela o la trilogía, porque es como una serie, ¿no? Se llama Crónicas Del hijo del Hijo pródigo. Pródigo, ¿no? Y ahí es el primer libro es este, El lenguaje de la guerra, ¿no? Ujú. Pues mira, voy a hacer una breve introducción para no extenderme demasiado. Y con esta introducción sobre de qué va la obra, cómo se componen las crónicas y cómo funcionan las diferentes partes de la saga, voy a hablar también de la relación con la historia, ¿no? Que es lo que hemos venido aquí a hablar. Yo comencé con este proyecto hace 10 años. Llevo muchísimos años escribiendo Ujú. esto. Y el proyecto ha ido creciendo conmigo, tanto en madurez como en extensión. Comenzó con la idea de ser una trilogía, casi eh, tratando de emular, con todo el respeto, al maestro Tolkien, ¿no? De quien yo leí muy temprano Los hijos de Urim. Y, y poco a poco, a través de la adolescencia y la juventud, he ido añadiendo diferentes perspectivas, culminando en esta carrera de filosofía que estoy terminando, consiguiendo darle diferentes enfoques a aquellas cosas que yo ya había imaginado hace muchos años, ¿no? Crónica del Hijo Pródigo comienza con un nombre totalmente diferente y con una ambientación similar, pero muy diferente en trasfondo hace mucho tiempo, y crece conmigo. Ese es el resumen. Eh, Podemos decir que yo juego con un leitmotiv que me gusta darle un nombre, que es Ozymandias, haciendo referencia al poema de Shelley, creo que se llama el autor. ¿Sabes cuál es el poema de Ozymandias? No, no me suena, no. No. El poema de Ozymandias habla de un aventurero inglés que viaja por Egipto y descubre la estatua de un faraón que tiene completamente hecha la Damnatio Memoriae. Y a los pies de la estatua, el faraón, Ozymandias, presume de que su legado será eterno y todo el mundo se acordará de él. Cayendo en esa ironía tan ácida, ¿no? De, claro, mi legado será eterno, pero está a los pies de una escultura totalmente destruida. Yo digo que este leitmotiv de los Ozymandias me sirve a mí como arma, ¿no? O como esqueleto para estructurar las crónicas del hijo pródigo, porque me permite utilizarlo bidireccionalmente. Desde un primer momento yo traté de ambientar el continente donde pasan todas estas cosas en nuestro mundo, relacionándolo con el mito del Atlantis. Ujú. Así, tratando de engalanar, de engatusar al lector a través de utilizar cosas como los monomitos de la civilización destruida, del diluvio, del ladrón del fuego, ¿no? Que vemos a lo largo de todo el mundo, el arquetipo de los dragones, de los demonios, de los diferentes monstruos que encontramos siempre conexiones, símbolos en diferentes culturas, tratar de engalanar al lector de que todo eso que yo le estoy contando realmente puede ser justificado, puede ser justificación de aquel mito que nos viene de Solón y de Platón, del Atlantis, ¿no? Yo juego de unir la fantasía con cosas como la Torre de Babel, el Jardín del Edén o el Diluvio Universal, para tratar de convencer al lector de que mi fantasía puede ser real, de cierta manera, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y también utilizo ese leitmotiv de Ozymandias para poder aprovecharme, como bien has dicho tú, citando diferentes obras muy dispares, como puede ser Tolkien o Dune, de que a mí no me gusta escribir en vano. A mí no me gusta escribir y pensar que estoy perdiendo el tiempo escribiendo de algo que no puedo introducir en Crónicas del Hijo Pródigo. Porque a mí me gusta tanto leer sobre Egipto como leer sobre la Revolución Industrial y poder inspirarme de ello, Ujú. leer o ver una película, por ejemplo. Pero también me gusta tanto ver un space opera como Dune o Star Wars, como ver una fantasía más clásica. Entonces, Crónicas del Hijo Pródigo, si abrimos la primera página del libro, veremos que está dividido en diferentes escalones. Esos escalones son sagas, que hemos empezado por la saga Los Reyes del Mar, que está relacionada con la fantasía clásica. Y habrá sagas que abarcan otro tipo de fantasía, como lo puede ser la ciencia ficción o el space opera. Ujú. Y las sagas están divididas en episodios que son diferentes modelos temporales. De manera que yo puedo hablar de una ciencia ficción más ambientada en una guerra fría o una ciencia ficción más ambientada en una space opera, y también puedo hablar de una fantasía más parecida a Egipto o Grecia, o, como en este primer libro, más parecida a la caída del Imperio Romano, ¿no? Ujú. Entonces, mi intención es crear una saga bastante amplia, de la cual, aunque haya tardado tanto en sacar este primer libro, tengo mucho más material, más libros terminados, y utilizar ese leitmotiv de Ozymandias en dirección contraria. Muchas de las cosas que encontramos en una fantasía clásica, para el lector puede ser un juego conmigo como jugando al red herring, a la cortina de humo, como dicen los ingleses, de decirle al lector, ¿esto qué es? ¿Fantasía? ¿Es magia? ¿O te lo estoy justificando con cosas que veremos en un futuro, que podemos entender desde la ciencia ficción? Entonces, mi intención es crear una fantasía donde pueda relacionarlo tanto con la realidad como con otro estilo de fantasía.
y así nunca desaprovechar lo que escribo, ni de qué me influencia. Sí, sí. Lo bueno que vas a tener muchas historias en que inspirarte porque la humanidad tiene cosas muy profundas que le das un poco de juego, ¿no? El hecho que tú dices eso de que vincular cosas, ¿no? Por ejemplo, las pirámides, ¿no? Claro, yo que soy historiador, sé que las pirámides es un proyecto, ¿no? De, bueno, una forma de llegar arriba, pues hay que acumular cosas. La forma más estable de acumular para mí es la forma piramidal, porque los restos, cuando construyes muy arriba, se cae, ¿no? Al final, una pirámide es una forma que encuentran los egipcios, los mayas, los de Asia o donde sea, siempre la pirámide es una forma de llegar alto sin que te caiga encima, ¿no? Pero claro, también otros dicen que es una cultura común, ¿no? Claro, a esto hay que ver qué enfoques, ¿no? Pues tú, claro, vinculas todo este libro un poco al mito de Atlantis, ¿no? Y también en este lenguaje de la guerra, ¿no? Vas dando vueltas a conceptos filosóficos que vamos a ir ahora intentando mostrar porque tienen que ver mucho con digamos, con la justa guerra, el concepto de la legitimidad de la guerra, con el concepto del respeto al enemigo, si es o no la guerra una solución, ¿no? Es decir, claro, vivimos a veces en la fantasía, ¿no? De que, bueno, que la guerra no existe, pero la realidad, por desgracia, es que el ser humano lleva con guerras desde el inicio de los tiempos. Y nosotros, es interesante que entendamos el por qué también hay guerras. Es decir, al final, en filosofía se puede hasta estructurar un poco la justificación de la guerra y también un poco el respeto al enemigo o al adversario o al vecino. Es decir, hay pensadores filosóficos que te dan cualquier explicación, unos buscando la paz y otros buscando la diferencia, ¿no? Es decir, ahí podemos, si quieres, empezamos por la parte filosófica. ¿Cómo metes esta filosofía? Claro, que vamos a verla ahora, que va desde los socráticos casi hasta Kant o Nietzsche. Claro, ¿cómo la vas metiendo en un mundo que parece casi bárbaro, ¿no? Que parece, bueno, estás hablando del final del Imperio Romano, me imagino ese mundo caótico en el que los bárbaros, que también cuenta tu padre, ¿no? El fin del Imperio Romano y bárbaros. Bueno, ¿cómo metes eso? Es parecido, claro. ¿Cómo metes yo qué sé, a Conan el Bárbaro hablando de la guerra justa, ¿no? Claro. Sí. ¿O qué referentes pones? Claro, tú no puedes decir un libro de fantasía, según decía Platón. Claro. ¿O sí? No, claro. No, porque depende, casi, si es. Yo ahí, claro, no he editado un libro todavía, ¿no? Porque no lo tengo. Pero, claro, puedo hacer un mundo fantástico, que es el mundo romano, y le meto hombres lobo, ¿no? Vale, pero no, tú creaste un mundo que no se llama Roma, se llamará como quieres llamarlo tú. Por lo tanto, claro, los nombres no pueden ser los de los autores clásicos. Claro. Pues mira, te respondo rápido una cosa y es el tema de, por ejemplo, hacer filosofía hablando de citas, ¿no? Es verdad que en este primer libro a lo mejor no se ve tan explícitamente, pero sí dejo pequeños detallitos de cómo estoy intentando crear dentro de este gran armazón para que parezca realista, no solo en el sentido de la relación con Atlantis, sino en el sentido de un mundo real que avanza y del cual yo tengo que ir construyendo cosas tales como sus diferentes choques culturales, sus diferentes perspectivas de la historia del arte o de la filosofía. Por eso digo que a lo mejor el lector se le puede quedar esto claro desde el principio, que trato de, entre comillas, coger cosas como lo que hace Tolkien o Martin, pero evolucionar esas maneras con las que el lector se enfrenta con... Pasaron 3.000 años y no se inventa absolutamente nada en 3.000 años, y siempre me han dado a mi coraje, ¿no? Pero que a lo mejor no se ve ahora mismo tan explícitamente como dos personajes hablando pueden decir, sí, como decía el Platón de mi mundo, en este primer libro, ¿no? Porque nos encontramos dentro de un mundo, como dices tú, muy bárbaro en el sentido de caída del Imperio Romano y hay una especie de damnatio memoriae poco más de un siglo antes. Pero ya te digo que yo no me privo a mí mismo de poder realizar esto, ¿no? De conceptos filosóficos, de filósofos que me gusten, introducirlo a través de personajes completamente inventados. No quiero hacer una historia completamente belicosa ni completamente fantástica, sino que muchas veces trato de crear personajes que sean dibujantes, arquitectos, ¿no? Y probablemente lo serán y lo son, en libros más posteriores, filósofos, propiamente dicho. Luego, ¿iba a decir algo? ¿O continúo con el tema? Vale. Respecto al tema de la filosofía de la guerra, yo muchos de los principales temas que trato en el primer libro, desde un primer momento, desde que yo comienzo a escribir esto con 12 años, son sobre todo el racismo, ¿no? Y los problemas del choque cultural, ¿no? Y de la soledad.
del tema de la soledad. Eso, de hecho, hay una primera cita de Nietzsche, ¿no? Que habla al principio del libro, que dice: la cuantía del hombre se basa en la cantidad de soledad que aguanta, Que ¿no? es capaz de absorber, ¿no? Claro, claro. No, porque es Y importante a ver, de ser capaz de absorber, porque la soledad es dura, pero hay gente que la sí, lleva sí, mejor y hay gente que no la lleva, claro. sí, sí, sí. Y con el paso de todo, con el paso de todos estos años, en los que yo, sobre todo los últimos 4 que me he introducido a la carrera de filosofía, he aprendido a darle un último giro a todas estas cuestiones que yo a lo mejor planteaba desde una perspectiva más juvenil, ¿no? Más emocional, a un punto de vista más casi en ocasiones metafísico, ¿no? De hecho, cuando suele hablarse de la guerra, como en el primer pasaje, que si quieres al final puedo leerlo, que es un pasaje Ujú. que creo que es una buena declaración de intenciones que he leído en las presentaciones de esta semana, creo que dejo bastante claro cómo tomo la guerra, no solo en el sentido bélico, sino también en el sentido casi de razón de vivir, ¿no? No en el sentido de simplemente violento, sino en el sentido de utilizar la diferenciación como composición del ser y la bonificación del mal, la bonificación de la contrariedad, ¿no? Esto puede en una primera instancia parecer genuinamente malo, pero puede servirnos en un sentido, vamos a decir, incluso dialécticamente hegeliano para Ujú. alcanzar una nueva síntesis. Y por eso yo creo que es un enfoque que tal vez no podemos decir que sea una filosofía propiamente de la guerra, sino que es más una filosofía, vamos a decir, de la autoconciencia como choque de la autoconciencia, ¿no? Como diría Hegel. Ujú. Pues tenemos la primera referencia que, bueno, me hiciste un pequeño guión de puntos que tú tratas en tu novela, digamos, filosóficos, ¿no? Y Ujú. te vas casi a Heraclio, ¿no? Un poco para el tema de la diferencia, ¿no? Y la oposición. Es decir, esto es importante, el diferente, ¿no? El diferente ya existía bueno, en Grecia, con su racismo, que también lo tenían ahí, Sí, esa sí, superioridad, ¿no? Helénica frente sí, a sí, los sí. bárbaros, que los romanos heredan también. Ujú, Y claro, ¿cómo veían los clásicos griegos, ¿no? Heraclio, por ejemplo, ujú. a estos bárbaros que venían del norte o del sur o del este? Depende de tu libro donde venga. Ah, pues Al eh, diferente, digo. sí, mira, esto pensaba presentarlo un poco más tarde, pero creo que si lo vemos desde un primer momento, podemos entender bastante bien cómo yo trato estos choques culturales y es introduciendo uno de los choques culturales más grandes que puede verse en mi obra, y es el choque cultural entre dos razas principales, por así decirlo, que son los hombres y los osirios. Osirio es un poco referencia a Osiris. Ujú, Y es una especie como de choque cultural de esa suerte de romantización que se hace del paso de la antigüedad a la medievalidad, ¿no? Ese mundo que te estoy hablando y presentando del primer libro, que es como post caída del Imperio Romano, podemos asociarlo al mundo sirio, que es como una especie de fantasiación, ¿no? De la manera romantizada que tenemos de entender la antigüedad. ujú, Y eso podemos verlo en la raza de los sirios, ¿no? Que representan ese mundo más románticamente egipcio, indio, griego, ¿no? Y son estos hombres que representan un mundo más medieval, más oscuro, los que a través de un suceso que se cita además desde muy temprano en la obra, que es la Guerra del 99, son 100 años antes del inicio del primer libro, hacen una suerte de damnatio memoriae, ¿no? ujú, A toda esta cultura antigua relacionada con la ingeniería, con la magia, ¿no? Y sobre todo con el arte y con la ciencia. Entonces yo desde un primer momento siempre trato ese choque a través de diferentes puntos. No solo en la manera de vivir, sino también en la manera de comprender el pasado. Porque nos encontramos gente que todavía cree que las leyendas de las que hablan los sirios como relatos que realmente pasaron, se las creen, y personas, normalmente hombres, ujú, de la raza de los hombres, que creen que todas esas leyendas son solo mentiras para enaltecerse, ¿no? De los sirios. El personaje principal, que es Nemrod, es un poco la síntesis de muchas de los arquetipos y de los leitmotiv que voy a tratar en la obra, porque él es de una raza que refleja muy, muy bien ese choque entre el Ozymandias, como te he dicho, ¿no? Un pasado que suena increíble y que ha llegado a nuestros mundos como una leyenda, ¿no? Él es la representación viva de esta leyenda del mundo antiguo, ¿no? Y entonces habrá gente que pensará que él es un demonio, y habrá gente, como uno de los personajes que sale muy al principio, que es un borracho que toman por loco en una taberna, que habla de él como si fuera una máquina y una suerte de ingeniería antigua, ¿no? ujú. Entonces,
es en Nemrod desde donde se explora el punto de vista entre muchos de estos choques culturales sobre conocimiento del pasado, manera de entender la vida y manera de comprender el mundo. Y él es completamente damnificado en el sentido de que su mundo contemporáneo, el mundo de los hombres, quiere acabar con absolutamente todo lo que tenga que ver con el pasado. Y él es la gran amenaza del pasado, porque es un ser muy poderoso, de una raza muy poderosa, muy relacionada con este mundo tan mítico. Ujú. Pues comenzamos ahí con los filósofos, ¿no? Y el primero que te preguntaba era Heraclio, un poco. Heráclito, sí. Heráclito, eso, sí. Es que... Vale, podemos entender... Heraclio, no, calla, que sé por qué digo yo Heraclio. El primer programa que hice con tu padre fue sobre Heraclio. Ah, pues... Se me fue la claro, pinza. todo esto que te está explicando es una manera de revelar desde qué punto, como te he comentado antes, trato yo la manera de comprender la guerra. Sí. Heráclito yo creo que es como dice alguna gente, ¿no? Que es casi como un tuitero de la antigüedad, porque apenas se tienen algunos aforismos suyos. Yo creo que representa bastante bien esta idea de la guerra. De hecho, es él el que da la famosa frase de la guerra es la madre de todas las cosas. No solo como algo belicoso y violento, sino como algo que nos permite encontrar la bondad desde la diferencia y el enfrentamiento, ¿no? Es también él un poco el que propone lo que luego filósofos como Deleuze llamarán la filosofía de la diferencia y que estará tan en contraposición con la filosofía parmenidia, ¿no? Que podemos decir la filosofía de Parménides, que es la que ha seguido toda la filosofía clásica, una filosofía de la unidad, de los conceptos, de lo exacto y de la rectitud, ¿no? Lo que luego también acabará un poco a nivel de manera de vivir, incluso éticamente, lo apolíneo, ¿no? Como dice Nietzsche. Entonces, yo siempre trato a Heráclito como el padre de todas estas ideas que yo trato de enseñar aquí, porque yo creo que es él el que aborda la realidad del mundo de una forma más cruda, ¿no? El mundo como un mundo completamente móvil, ¿no? No te puedes bañar dos veces en el mismo río, completamente nihilizado y también completamente lleno de diferencias y de matices que pese a que están enfrentados y están genuinamente en guerra, son necesarios para que podamos encontrar esa sintonía, ¿no? Y esa movilidad tan positiva que a lo mejor no puede entenderse en filosofías muy orientadas hacia la unidad. Y claro, y después, claro, estamos en un mundo, bueno, premedieval, en tu mundo de fantasía. Pero claro, también tienes, claro, esto es lo bueno que tiene la fantasía. Puedes meter cierto reflejo de pensamiento moderno ahí. Claro, a lo mejor yo si me hago una novela histórica o tu padre porque le dirá suyas, claro, no puedes soltar ahí un pensamiento hegeliano, ¿no? Claro. Pero tú sí puedes, claro, decir, o sueltas ahí un pensamiento de los que ahora llamaríamos postmoderno, ¿no? Es decir, sí, es más factible que lo que hacen muchos novelistas, que es meter pensamiento postmoderno en el siglo I, ¿no? Claro, tú ahí lo bueno que tienes la fantasía, que podrías hacerlo y yo no te diría nada, pero si me lo haces en una novela histórica sí que te diría algo. Además, abusan mucho de eso, ¿eh? Sí. Por lo que tengo entendido, yo no soy muy lector de novela histórica, pero este hombre que tengo aquí en casa me lo dice mucho. Dice, si vieran las cosas que escriben y la falacia del historiador, ¿no? Como se dice, cómo la utilizan a su favor, es complicado. Sí es verdad que yo a lo mejor sí puedo permitírmelo más, pero también tengo que saber entender cómo funciona mi propio mundo para no andar contradiciéndome con tal de insertar unos valores o una filosofía. Antes te he hablado de este choque cultural. Pues este choque cultural no solo me permite todo esto que te he hablado del tema del mundo antiguo, ¿no? Cómo lo entienden las religiones, sino cosas más cotidianas, ¿no? Como si quiero hacer un personaje que sea, podemos decir, una mujer empoderada, ¿no? Como se diría hoy en día, a lo mejor tengo que relacionarlo más con el mundo de los hombres, porque a lo mejor he hecho que los hombres tengan un mundo mucho más diverso, ¿no? En cuanto a roles de género. Pero a lo mejor no podría hacerlo tan sencillamente con los sirios, ¿no? O con otros temas como el racismo. Por eso insisto mucho, lo que he dicho desde el principio, que yo no hago una fantasía, entre comillas, jardinera, no hablando de lo que dice George R. R. Martin, de plantar y recoger, no, sino jardinera de plantar y ya veremos qué pasa, sino que yo, como trato de hacer un esquema bastante sólido para que tratar de convencer, entre comillas, al lector de lo que yo estoy contando pudo haber sido real, no puedo andar contradiciéndome
y tal. Entonces, si yo hablo de que en este mundo tenemos estas bases sociales y tenemos este tipo de pensamiento, no puedo contradecirlo a la ligera. Y si lo hago, tendré que buscar por un argumento. Sí, sí, sí. Sí, digamos que tú lo que haces son bonsáis, que los plantas, los podas, los haces crecer para un lado o para otro, Sí, para sí, que... con un tutor, Eso. Sí, 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 sí. Pues entre los autores que me comentabas, hablabas de Hegel también, ¿no? Y aquí, de Hegel, ¿qué puedes decir tú que reflejas en tu obra o cómo lo muestras o cómo... Pues mira, Hegel es un filósofo que yo he tardado bastante más de lo que me gustaría andar en la carrera y que yo creo que está muy mal interpretado, aunque tampoco soy yo un gran conocedor de Hegel, ni mucho menos, pero creo que está muy mal interpretado por la revisión que luego le hace Marx, ¿no? Yo creo que está un poco llevado simplemente al tema de la dialéctica, ¿no? Cuando Hegel, hace no mucho, por ejemplo, leí un artículo, tiene mucha inspiración de la alquimia, ¿no? Y de todos los textos herméticos, y es un filósofo mucho más relacionado con la filosofía antigua que con la moderna de lo que la gente se cree. Es verdad que con la revisión que hace Marx de él, enfocado al materialismo histórico, ¿no? Y a la lucha de clases, se puede ver como un autor muy moderno y muy esquemático, ¿no? Pero, sin embargo, él siempre tiene esa idea, ¿no? De alcanzar a través de su dialéctica esa síntesis que lo lleva al absoluto como autoconciencia y a un absoluto mágico, ¿no? Podemos decir que si separamos a los filósofos modernos y antiguos, en cuanto se hablan de la filosofía como un fin, vamos a decir, de iluminación o de autoconciencia, y los filósofos modernos, si utilizan la filosofía como una epistemología, que es a lo que ha quedado reducida la filosofía de hoy en día, podemos decir que Hegel es un poco un filósofo antiguo, ¿no? Un filósofo más enfocado a la autoconciencia. De hecho, una de las palabras que él utiliza en su obra. Y yo, a través de él, he descubierto mucho una cosa que valoro bastante y que me he dado cuenta que conocía de antes, pero a lo mejor no tan explícitamente, que es lo que luego un filósofo como Marquardt llamará la bonificación de la contrariedad, ¿no? Y que hacen luego autores posteriores como Nietzsche, utilizando el nihilismo que prevé como trampolín hacia el superhombre, o Heidegger con el nihil como parte fundamental del ser para alcanzar el Dasein, ¿no? La contrariedad como lienzo en blanco para poder dibujarse, ¿no? Ese choque, ese enfrentamiento de los contrarios que propone así, vamos a decir más vagamente Heráclito, estos filósofos que son los que más me gustan, aunque no soy ni mucho menos un experto, lo que yo veo es que tratan de darle un enfoque bondadoso, ¿no? A cuestiones como el mal. Y de hecho, una curiosidad, que ayer lo dije en la presentación de Granada, es que cuanto más avanzo en la carrera, y sobre todo este año con una filosofía, con una asignatura de filosofía oriental, más descubro que muchos de estos filósofos, sobre todo Schopenhauer, Nietzsche, incluso Heidegger, dan una suerte de revitalización a toda esta filosofía más enfocada a la autoconciencia y a la iluminación a través de la contrariedad por una fuerte influencia oriental. Y a lo mejor no, por desconocimiento de la filosofía oriental, nunca había querido ahondar por mi propia cuenta. Y ahora estoy descubriendo cómo es posible que en Japón o en la India sigan teniendo símbolos y tradiciones que se mantienen 2000 años, cuando nosotros, aquí en la vida diaria, Platón nos da exactamente igual. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y es porque ellos, desde un primer momento, todas las cosas de la existencia frente a la esencia europea la han valorado más, todo el vacío frente al todo occidental lo han valorado más, ¿no? Y podemos decir que han tenido una filosofía más parecida a la de Heráclito que a la de Parménides en cuanto a bonificación de la diferencia y bonificación del enfrentamiento, ¿no? Eso que para mí Hegel magníficamente sintetiza a través del esquema de la dialéctica. Y otro personaje que, bueno, yo como en historia he estudiado filosofía y es un personaje que, bueno, que al final bueno, está mal juzgado, mal interpretado un poco por el momento histórico que vivió, ¿no? Posteriormente, casi a su muerte, su hermana, ¿no? Que hizo que su pensamiento fuese convertido casi en el culmen bueno, no puedo decir la palabra porque a lo mejor me censuran, pero del movimiento este que pasó en Alemania en los años 30. Sí, tenemos a Nietzsche, que bueno, claro, que tiene conceptos interesantes que a lo mejor para ti, para un escritor que lo quiere fantasear, esa historia es el superhombre, cómo justifico, ¿no? Mi superioridad frente a los demás. Para una raza que se considere mejor que los otros, es interesante, ¿no? Nietzsche es sin duda
Junto con Heidegger, el autor que creo que mejor conozco y además es con el que, con el que empecé con la filosofía, lo cual también es un poco arriesgado porque Nietzsche es muy Sí, 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 crítico. no es un bocado Y, fácil de... y sí, sí, yo creo que de ahí viene la gran mala interpretación de Nietzsche y desde que estuve en bachiller hasta que estoy acabando la carrera, año a año me he dado cuenta de cómo poco a poco se hace de dominio público, vamos a decir, todas las barbaridades que hizo su hermana con el final de su obra, ¿no? Y cómo se aprovechó de una mente tan increíble. Para mí, lo bonito de Nietzsche, que precisamente es un poco lo que propongo a la dirección a la que tiene que ir la filosofía en el TFG que estoy haciendo, es que él crea un esqueleto no metafísico, podemos decir, pero sí filosófico en cuanto a simbólico, que puede tener diferentes interpretaciones. Y que eso también es un poco lo que le trae todas las consecuencias con los movimientos fascistas del siglo pasado. Y todo el tema de la superioridad del superhombre yo creo que también está bastante mal interpretado. Y yo, a través del protagonista, a través de Nenrod y de esta raza tan poderosa asociada con el mundo antiguo, lo voy a intentar ir trabajando cada vez mejor a lo largo de la obra, porque es cierto que es una palabra que yo utilizo en este primer libro, pero que pienso ir construyendo poco a poco, a modo de manera de hacer que el propio personaje vaya comprendiendo cómo ese concepto evoluciona. Si uno lee a Nietzsche, se puede dar cuenta cómo todos estos movimientos fascistas y totalitaristas del siglo anterior lo malinterpretaron absolutamente por completo. Bueno, lo Hablando, interpretaron a su manera, ya está. sí, porque y sobre todo con el tema de asociarlo con la idea de la raza, ¿no? Que es completamente irrisoria si lo vemos desde la perspectiva de que es el superhombre para Nietzsche. Nietzsche lo importante que hace, y yo creo que lo más genio que tiene es saber darse cuenta de hacia qué camino va la modernidad y cómo va a llegar a la posmodernidad. Y de hecho, si lo vemos desde la perspectiva de gente como Horkheimer y Adorno, que hablan de Auschwitz como el culmen de la ilustración, podemos darnos cuenta de cómo el propio Nietzsche ya está anunciando cómo vamos a llegar a esa nihilización de los valores vitales, ¿no? Del conatus, diría Spinoza, a través de la razón instrumental de la modernidad. Y de cómo él hace un poco como de doctor, ¿no? Que no se sabe muy bien, la gente no sabe muy bien si es nihilista, si no. Y claro, él habla de cómo va a llegar un nihilismo o de cómo existen otros nihilismos, como él llama nihilismo al cristianismo, ¿no? Que para alguien que se considere nihilista es todo lo contrario. Sí. Pero él llama nihilismo al cristianismo porque habla de cómo desvitaliza el mundo, ¿no? De cómo olvidamos el mundo real por un mundo que no sabemos ni siquiera si existe. Y yo trato toda esta serie de cosas, tanto las de un hombre mejor, ¿no? O más dominante, vamos a decir, hablando muy pronto y claro, en Nenrod, pero también, sobre todo, toda esa sintonía del mundo de la vida, que es un poco lo que he estado hablando antes con Heráclito y Hegel, ¿no? Toda esta bonificación del mundo como contrariedad, ¿no? Del mundo como lienzo en blanco. Y también, sobre todo, yo creo que lo del superhombre se le malinterpreta muy mal, sobre todo si ignoramos cuáles son algunos de los superhombres que cita Nietzsche o cuáles son algunos de los que para mí son los dos de los superhombres más fáciles de encontrar en el mundo antiguo, ¿no? Que son, y además me hace bastante gracia que sean bastante claros, mis dos nombres, ¿no? Ciro y Alejandro. ¿Por qué? Porque encontramos ahí claramente a dos emperadores que realizaron el proceso del superhombre casi al completo. Se enfrentaron absoluta y completamente a los valores de su época y alcanzaron lo que luego a través de Roma conoceremos como tan genuinamente como ese imperio de carácter universal. Sobre todo, por ejemplo, podemos ver en Ciro el cilindro de Ciro, ¿no? Ese primer código de los derechos humanos, ¿no? Que se guarda en la ONU. Eso para su tiempo, ¿no? Para ese mundo bárbaro, como decían los griegos, de los persas, es algo completamente asombroso, ¿no? Y eso podemos entenderlo un poco desde la figura del león, del superhombre de Nietzsche, la segunda fase, ¿no? Rompiendo todos los esquemas y alcanzando ese último punto, ¿no? Del niño como creativo, ¿no? Como coger los restos de lo que he destruido para crear algo mejor. Volvemos una vez más al choque, ¿no? A la bonificación de los opuestos. Y con Alejandro, que para mí es
junto con Cristo, Buda, Mahoma y pocos más, la persona más importante Sí, sí, de sí. la historia. Ahí, Sí, mira, ahí, Ciro, te interrumpo. Tengo una serie sí, sobre la historia de Macedonia que si no la vistes, te paso el enlace, en la que encantado. llevamos 6 capítulos y la próxima semana tenemos el séptimo. Ujú. Y vamos a ver, va a estar muy Ah, bien. pues Y encantado. ya pasamos Encantado. Gaugamela, nos vamos para la zona de la India en este nuevo episodio con Juan Luis Gómez Hoyos, que va a estar muy, Ujú. muy bien. Qué pasada, qué hombre. Yo Pues creo que con Alejandro Hermano también podemos verlo muy claro, aunque es verdad que hay mucha gente que habla del superhombre de Nietzsche con muchísimo más conocimiento que yo, que al fin y al cabo solo soy un estudiante de la carrera, hablan de que él se quedó solo en la fase del león, ¿no? En esa ruptura con el choque cultural. Pero yo creo que para mí el gran argumento que yo doy de por qué él alcanza ese estatus del niño, ¿no? Del niño creativo, es como con su conquista, vamos a hacer esa bonificación de la guerra, ¿no? Consigue unir completamente los dos mundos, ¿no? Lo que casi mitificadamente conocemos como Oriente y Occidente, ¿no? Cómo pone en circulación toda la riqueza de los persas a modo de moneda en su imperio y cómo redistribuye toda esa riqueza a lo largo del imperio alejandrino es algo genuinamente creativo y sobre todo muy en contra de los valores culturales de su momento, ¿no? Esas anécdotas de los generales que los casaba con las mujeres persas, ¿no? Con la aristocracia persa y todo esto, ¿no? Yo es que tengo mucha inspiración de Alejandro Arnold. Es una persona, muchas veces yo se lo digo a amigos y siempre les digo, si no se hubiera muerto a los 32 años y hubieran seguido con él, le hubiera dado la vuelta al mundo. Sí, 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 no, 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 ya tenía planeado, son muchos ir hacia Roma. Sí, Hacia sí, Roma, que bueno, sí. que era un villorrio de aquella, tampoco era muy importante, pero bueno. Es impresionante. Sí, sí, Una sí. figura. Y yo creo que vemos muy claro en estos dos, también los conozco muy bien, ¿no? Por mi nombre, ¿no? Y por mi padre, cómo podemos encontrar eso, una bonificación de la violencia, ¿no? Un choque cultural, no solo bélico, contra el conquistado, sino contra tu propio pueblo, ¿no? Para tratar de hacer una remodelación en lo que luego conocemos como el Imperio Universal, ¿no? Algo tan bonito como un imperio que hace una apuesta en común, ¿no? Entre diferentes culturas y que ayuda a mover lo meramente humano. Ujú. Pues podemos, hay en tu libro, ¿no? Que es un poco aquí, es una paradoja. El lenguaje de la guerra en el lenguaje de la guerra, es decir, cómo Sí, sí, sí. metes la guerra aquí, ¿no? Es decir, es importante en un libro que se titula así, ¿qué papel tiene la guerra? Es decir, la guerra solo como parte de la novela, como llamación, es decir, como algo que llama la atención a cualquier lector, las batallas, o tiene algo, digamos, importante en el hilo conductor, es decir, marca a los personajes la guerra, Sí, construye la historia. sobre todo en este primer libro, por eso es el lenguaje de la guerra, que además es un nombre que surge muy avanzada la obra. No tiene demasiado años. Para ser una obra que empezó hace 10, que ha cambiado tantas veces de nombre, el lenguaje de la guerra puede ser algo que aparece hace 2 años. Pero para mí es como el culmen de cuál es el viaje que los lectores podrán descubrir que hace el protagonista, ¿no? El protagonista pertenece a una raza increíble, no relacionada con este mundo antiguo, como he mencionado antes, que está hecha a medida, depende de quien crean, ¿no? A lo largo del libro, por el mundo antiguo o por los dioses, para la guerra. Son completamente soldados. De hecho, tienen algunos elementos que me ayudan a sintetizar estas cosas que he dicho de ciencia ficción y de fantasía. Prácticamente son como un Terminator arrancado a presencia a un mundo de fantasía, ¿no? Están completamente destinados para ejercer la violencia. Pero claro, la violencia tiene sus matices. Entonces, podemos encontrar en Roth, que es el protagonista, un personaje completamente afligido por su tiempo, completamente afligido por su dolencia, por la caza que se hace de su raza, ¿no? Por su contemporáneo tiempo, y que siendo demasiado joven y demasiado dolido por esta situación, no sabe enfocar cómo ha de enfocarse la violencia, o al menos como yo lo entiendo y como diferentes personajes del libro lo entienden. El lenguaje de la guerra, en el lenguaje de la guerra, es un libro de filosofía dentro del mismo mundo. ¿Mm? Un libro de filosofía escrito por su madre, también de esta misma raza, y que fue una impresionante reina, una impresionante general, completamente relacionada con estas leyendas de increíbles guerreros, ¿no? Y en su maestro, un maestro, podemos decir, de Nenrod, del protagonista,
quien lo llevará a conocer a lo largo de su viaje cómo funciona el lenguaje de la guerra que propone su madre. ¿Cuáles son esos pequeños puntos por los cuales tiene que guiarse Nenrod para hacer de su increíble poder algo benigno, ¿no? Mm. Entonces, claro, nos encontramos aquí con una contradicción que a lo mejor no encontramos en muchas otras obras de fantasía, ¿no? Hay muchas veces que encontramos personajes que son meramente un Gary Stu, que pueden con todo y que son completamente poderosos, pero que a lo mejor no tienen justificación. Y sin embargo, yo me vi necesitado desde un primer momento que yo creé un personaje tan poderoso como Nenrod, ¿no? De darle ese trasfondo, ¿no? De, vale, yo soy muy, muy poderoso, pero ¿qué he de hacer yo con este poder, no? Sí, sí, sí. Digamos, Una- claro, la fuerza, como en las guerras galaxias, ¿no? La Sí, fuerza tiene sí, sí. responsabilidad, algo así más o menos. Es Sí, decir, sí, sí, sí. ese libro Lenguaje de la Guerra no es un arte de la guerra, no es, digamos, un manual de guerra, sino un poco también de el porqué de la guerra, ¿no? ¿Para qué la guerra? Sí, 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 claro. Él está completamente enfrentado con un mundo que trata de cazarlo. Y Mm, él puede caer en estereotipos en los que su propia raza cae. Es la ironía. Su raza está siendo completamente damnificada por el racismo. Pero él también generaliza racistamente, o racísticamente, no sé cómo se dice, respecto a aquella raza que trata de cazarle. Entonces, este lenguaje de la guerra quien le influye a saber guiarse y no convertirse completamente en ese demonio que precisamente tratan de hacer de él aquellos que lo cazan, ¿no? Una de las primeras frases que recuerdo que le dice el maestro a dos de sus compañeros de viaje, porque sus compañeros de viaje le dicen, tienes que ser como Sven. Sven es este personaje de esta guerra del 99, ¿no? Que hizo la Damnatio Memoriae, y dice, tienes que ser el Sven y tienes que acabar con todos ellos que tratan de cazarte, ¿no? Y el maestro le dice de un primer momento, no, Nenrod es muy poderoso y no puede hacer del lenguaje de la guerra una poesía vana y violenta, ¿no? Tiene que hacer del lenguaje de la guerra algo en sintonía, ¿no? Con el mundo que lo rodea, algo útil, algo que lo que llamo hablando todo el podcast, que haga de la contrariedad una bonificación, no mm. una absoluta destrucción. Sí, sí. Y de estos personajes que comentas, ¿no? ¿Con quién los vinculas tú de la historia? Por ejemplo, hablas de Salomón, ¿no? Como también un poco ese líder guerrero justo, ¿no? ¿Lo metes en algún personaje de la obra o lo reflejas de alguna manera? No viene por ahí, pero es verdad que del rey Salomón tengo alguna que otra inspiración, que no se ve aquí, pero es un personaje que me causa mucho interés por la relación con los mitos que tiene acerca del control sobre los demonios, ¿no? El sello de Salomón, las clavículas de Salomón. Ah, vale, vale. Más la parte, digamos, de la tabla, Sí, sí, pero del no arca, se ve ¿no? aquí. De alianza, vale. El Salamón, es que he puesto Salomón. Salamón Ah, vale, vale, es vale. Es que yo vi el Salomón, nombre, claro. el nombre de este maestro, ¿no? Vale, vale, Que vale, vale. Es que vi Salomón, no dije, tiene será. relación. Vale, vale, Perdona vale. por la confusión, es que se me ha colado la letra. Vale, vale, vale. Pero sí te puedo decir ejemplos de algunos de estos personajes que tengan una relación más exacta con la inspiración histórica. Mm, Este Sven, que además se llama Sven el Terrible, completamente imitando a Sven el Terrible de Vicky el Vikingo, que a mí me ujú, encantaba de pequeño, es el que lleva a cabo esta Damnatio Memoriae a favor del hombre y acabando con esa raza osiria del mundo antiguo, ¿no? ujú, Y tiene muchas inspiraciones, pero la más clara, que además ya la tengo bastante desarrollada en una de las precuelas que tengo a mitad, es obviamente esta persona tan inspirada malamente por Nietzsche que antes no hemos querido mencionar directamente, ¿no? ujú, Entonces podemos encontrar a través de él un personaje completamente genocida, ¿no? Y completamente salvaje en cuanto a destruir una raza por completo. Y ujú, luego más abajo, en este pequeño guión que he propuesto, encontramos muchos otros personajes que tienen referencias más directas. El mismo Nenrod viene completamente de la inspiración de Nimrod, ¿no? Valeroso cazador ante el Señor, ¿no? Como se dice en la Biblia. ujú, Incluso podemos encontrar algunos como a los que se hace mención como Iskandar, ¿no? Que siempre aparece en los murales como un dios del trueno, pero se aparece con los dos cuernos de carnero, ¿no? Iskandar Zu al-Karnaín, ¿no? Como dicen los árabes, ¿no? Y que además se habla de que derrotó a dos dragones gigantes, se llaman Gog y Magog, ¿no? ujú, Igual que sale Iskandar en la leyenda del Corán. Encontramos también personajes como Caín, que se dice que fue el primero en crear el linaje de los hechiceros, aquellos que nacen con magia sin necesidad de estudiar la magia como
como, vamos a decir, un carácter universitario, ¿no? Y se habla de él como un primer pecador, ¿no? Emulando un poco el Sí, Caín. a otro Caín. Personajes como Deucalión, ¿no? Con este Noé griego, incluso la misma Atlantis, en este primer libro, la vemos mencionada como uno de los legendarios reinos que fueron olvidados por esta damnatio de Sven el Terrible, ¿no? Y que muchos tratan de recuperar, ¿no? Aquí, Como el Atlantis es un hilo conductor de tu obra, ¿no? Es decir, un poco como de esa raza que desaparece, ¿no? En este caso es este mundo clásico mejor que el resto del mundo podemos clásico. decir que el Atlantis es mi mitificación de Roma a lo largo de la obra. El hilo conductor, en cuanto a que en este primer libro como presentación nos encontramos en el punto intermedio en el que hay gente que trata de recuperarla y hay gente que ha tratado de acabar con el recuerdo, ¿no? Igual que en esta caída del Imperio Romano, bueno, también sigue Roma, ¿no? En Oriente, ¿no? Pero podemos encontrar a mucha gente en Occidente que trató de recrear, ¿no? Esa pasada gloria, ¿no? Vamos, nombres como Kaiser o Zar son derivados de la palabra César, ¿no? Y la Atlántida un poco eso, es no solo el hilo conductor en cuanto a el realismo que trato de darle a la obra a través de los mitos de Platón, sino también el hilo conductor en cuanto a esa sociedad idealizada, ¿no? Esa suerte de, como he dicho, de Roma, ¿no? Pues un poco, hablando del mito, que sería interesante un poco ver para ti qué es exactamente la Atlántida, ¿no? Es decir, ya que habíamos hablado que te interesaba mucho, no es para, a ver, daría para hacer un programa solo del mito de Atlántida y todo lo que se escribió sobre ella y las teorías que hay, ¿no? Pero, ¿qué es para ti o dónde surge la Atlántida? ¿Dónde podría estar en el mundo real? ¿Y cómo se reflejaría, ¿no? Es decir, hay tantas teorías, ¿no? Desde que está ahí en Huelva, en la desembocadura del Guadalquivir, que está en Canarias, que está en el Mar Negro, que está De todo, de todo. cerca de Creta. Se vincula, según algunos clásicos, también al gran diluvio universal, ¿no? Que existen grandes... Sí. En casi todas las culturas del mundo existe un diluvio, que ya habíamos hablado tú y yo también, que coincide un poco con con el hecho gran histórico deshielo. real del fin de la glaciación, ¿no? Y el deshielo, que hundió, por ejemplo, el Mar del Norte actual. Vivía gente en casi todo el Mar del Norte, eran praderas, y ahora es un mar, ¿no? Es decir, eso tuvo que ser un choque que pasó de generación en generación en las culturas habladas, ¿no? Y claro, y Homero y todo eso, que es al final Homero, la Ilíada, lo escribieron, ¿no? Pero en un momento fue poemas contados, ¿no? Al final la Biblia también se llegó a escribir un libro, pero en su momento fueron relatos que contaba el pueblo de Israel a lo largo de tiempo. Y claro, vinculamos la Atlantis a eso, ¿no? A ese mundo de la inundación. Otra cosa es que hubiese un mundo mejor que lo que había ahora, ¿no? Pero sí que existió esa inundación, como sabemos todos los que somos historiadores, geólogos o tal, sabemos que existió. Pero otra cosa es el mito de la Atlántida, ¿no? O ese mito que podemos explicar también lo que es un mito, ¿no? Es decir, al final es una explicación de algo, pero también la creación de una leyenda. Es decir, todo se vincula en filosofía. El mito tiene un objetivo, pero el mito también tiene ese objetivo de leyenda, ¿no? Sí, sí. Pues, y tiene su carácter originariamente real. Claro. Sí, sí. Esto precisamente lo que más me ha llevado siempre al asombro. Yo al principio mi relación con la Atlantis es puramente juvenil, ¿no? Pero conforme yo me he ido encaprichando con esa idea, ¿no? Casi broma, casi real, ¿no? Con mi padre de descubriremos el origen de la Atlantis, la relación con la península ibérica, que hay mucha relación con Tartessos, ¿no? Lo que más me ha sorprendido a mí son dos datos principales. Y es, sobre todo, y es con lo que yo más le insisto a mi padre, es con el superrealismo, vamos a llamarlo así, que da Platón en la descripción del Atlantis. Hay mucha gente que dice que el Atlantis en Platón es un mito, ¿no? Como la caverna. Sí, como caverna. Sí. Pero, sinceramente, yo no veo en el carro al lado se hable de qué material está hecho el carro, ni cuánto pesa el carro, ni veo la caverna, de qué piedra es la caverna, ni cuál es la profundidad de la caverna. No, eso es cierto, pero, sin embargo, cuando llegamos al Atlantis, encontramos medida, ubicación, fauna, flora, encontramos muchísimos detalles. Eso no quiere decir que sea algo exactamente real,
pero para mí da indicio de que es algo que tiene una sustancia histórica, ¿no? Sí, que al menos al Y describirlo le da más importancia que el resto. claro, Claro. le da una importancia exacta, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí juega mucho papel el tema de lo que llamamos el teléfono escacharrado, ¿no? A Platón se lo cuenta Solón y a Solón se lo contaron los monjes egipcios, ¿no? Ujú. Entonces, un poco el teléfono escacharrado. Pero de este teléfono escacharrado, yo saco un número muy curioso que da a pie a muchas teorías, que es el tema de los 10.000 años. Que es que Solón le cuenta a Platón que la Atlantis fue hace 10.000 años. Y entonces hay una vertiente muy, muy extendida, que es la vertiente de que los egipcios no cuentan en años, sino que cuentan en meses, por el tema de la subida y la bajada del Ah, Nilo, bueno, y que entonces ujú. son 10.000 meses. Y entonces es bastante curioso porque si cuentas 10.000 meses hacia atrás, desde cuando supuestamente se lo cuenta Solón a Platón, más o menos caemos en el apocalipsis del Mediterráneo, ¿no? La llegada de los pueblos del mar y eso daría, vamos, para un programa y otro programa y otro Sí, 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 programa. sí. Fue los del mar ahí en 2000 y algo. Yo al principio, cuando yo empecé la carrera de historia, pasa es que luego me fui a filosofía, yo estaba Ah. muy obsesionado con el tema de los pueblos del mar, como casi toda la gente que empieza la carrera de historia. Bueno, Y yo te digo que muchos que acaban la carrera de historia no saben quién son los pueblos del mar. no, yo creo que nadie lo sabe genuinamente hablando, ¿no? Y yo al principio era muy de esa teoría, ¿no? De los 10.000 años, de los 10.000 meses. Pero desde que descubrí lo que era Gobekli Tepe y muchas otras cosas, me choca mucho el tema de los 10.000 años. Porque igual que si contamos hacia atrás en meses, llegamos a los pueblos del mar, si contamos... ¿me puedes cerrar la puerta? Si contamos hacia atrás gracias, en años, nos encontramos con esta gran última glaciación y con el catástrofe del deshielo, ¿no? Entonces, yo creo que algo que para mí tiene una base real por el tema de la precisión, pero que da demasiado pie a interpretaciones. También habla de, más allá de las columnas de Hércules, hay gente que dice que es el norte de África, ¿no? Con el mapa este, creo que es de Heródoto o Hesíodo, ¿no? Que pone Atlantes, ¿no? En el norte de África, muy explícito, Atlantes. Hay gente que dice que son las llanuras de Sudamérica, ¿no? Con todo el tema de las ciudades perdidas, son mitos muy parecidos. Hay gente que dice que es Norteamérica, con la leyenda de Atlan, que tiene un nombre muy parecido, ¿no? Y que es también otra civilización perdida. Gente que dice que son estas llanuras que has comentado antes, ¿no? Del Mar del Norte. Ujú. También he llegado a investigar fuertemente con la relación del apocalipsis del Mar Negro en el 5600, que es la apertura del estrecho del Bósforo, y esa gran inundación que luego da pie al diluvio universal en Oriente, ¿no? De la leyenda del poema de Gilgamesh, ¿no? Y todo esto. Y yo creo que algo demasiado complicado y que obviamente no es ni mucho menos mi tema, pero sí, como lector de Platón, lo puedo decir que da unos datos demasiado exactos. No sé si quieres jugar un poco como hago yo en mi obra, ¿no? Con tratar de engatusar al lector para que se crea que es verdad, pero yo creo que hay una fuerte referencia a algo, aunque sea lo más básico, ¿no? Lo que se dice mucho, la isla, esta isla que está en el centro del Mediterráneo, ¿no? La que tiene la explosión, no me sale el nombre. Creta no. Ah, espera, no. Sí, espera. Minos. No, espera. Minos, claro, Minos. con toda la civilización minoica y todo eso. Yo creo que hay muchísimas vertientes, es algo muy complicado. Y eso me ayuda en parte a jugar a favor, con mi saga. Pues yo puedo No, que puedes hacer lo ayudarme. que quieras. Claro, pero claro, es lo que te digo, yo siempre trato de buscar la justificación real, Sí, sí. pero la justificación real puedo yo utilizar, tanto que cuando se hunde el continente, algunos viajan al norte de América y hablan de Atlán, como que algunos viajan a Occidente, ¿no? Y y fundan Tartesos, ¿no? Bueno, pero Entonces, en tu caso puede ser cualquier cosa porque es un mundo de fantasía, o sea que... claro. Pero yo creo que es un tema también filosóficamente muy potente. Ujú. Porque el tema de la ibris y toda la relación con la tragedia griega, que también explora muchísimo Nietzsche, ¿no? Uno de sus libros más famosos es El nacimiento de la tragedia. Creo que es algo que filosóficamente hablando es muy interesante, ¿no? Esa lucha eterna del hombre contra un destino que parece inevitable, pero ¿cuál es la belleza de luchar, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A ese Ozymandias que trata de luchar contra el tiempo para perseverarse. Y volvemos una vez más
a la bonificación de la contrariedad, ¿no? El tiempo como una contrariedad que sé que al final va a acabar acabando conmigo, pero qué bonito es lo que me permite el tiempo desplegarme para mantenerme en el tiempo, en él mismo, lo poco que pueda, pero o sea, es otra vez lo mismo. Es un concepto filosófico que me gusta mucho abordar, ¿no? Ese hombre contra ese destino trágico, Ujú. pero ese proceso, ¿no? Ese camino contra la tragedia que acaba constituyéndonos tan meramente humanos, ¿no? Y una pregunta que se me viene así a la cabeza. Claro, de historia militar, por ejemplo, de batallas, ¿hay alguna gran batalla en tu libro que refleje alguna batalla real de época, por ejemplo, de, qué sé, de época de Alejandro o de Ciro, o alguna, por ejemplo, si los ejércitos de las dos razas tienen una semejanza a alguien, unos a los visigodos y otros a los hoplitas griegos, o te inventas todo ese mundo? Vale, de referencia histórica, es lo que he dicho antes, que siempre intento trabajar con el máximo abanico posible. Entonces, por ejemplo, encontramos muchas referencias a diferentes reinos, ¿no? Los hombres podemos decir que un mundo más medieval y los sirios un mundo más antiguo, ¿no? Como he comentado antes. Y luego, referencias a batallas más exactas, a lo mejor en el primer libro no se ve tanto, pero la misma guerra del 99, esta guerra de Sven el Terrible, está muy inspirada en los asaltos que hicieron los vikingos, ¿no? Esa saga vikinga a lo largo de Europa. Y también está muy inspirada en el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que supone un genocidio racial, ¿no? Pero es algo que en el primer libro se referencia más como un trasfondo, ¿no? No como algo explícito. No podemos encontrar referencias tan exactas a nivel de batalla en el primero, pero sí algo con lo que juego cada vez más a mi favor. Y de hecho, en el segundo libro, y algo que tengo muchísimas ganas de que la gente lea, tengo una batalla muy inspirada en la batalla de... Así caigo. Es una batalla increíble de César, en la que acorrala a una ciudad y luego le acorralan a ellos. Alesia. Alexia, ¿no? O sea, iba a decir Alicia, como los alisios, ¿no? Bueno, y es algo que es completamente inspirador, que Sí, sí, es sí. lo que decíamos antes de comenzar el directo, ¿no? Igual que yo leo y me puedo inspirar en ese Iskandar, ¿no? Mitológico contra Gog y Magog, o en ese Deucalión como un Noé profeta que habla de las destrucciones del mundo, también puedo ver una batalla como Alexia y decir Alexia o Alexia No, con X, Alesia, con ese. ¿vale? Alesia. Y quedar completamente Es que al fascinado. final con Alexa te lías, porque Sí, si sí, sí. dices Alesia, a lo mejor se activa El el Alexia, ¿no? temporizador. Y quedar completamente inspirado por sucesos históricos, no solo en el ámbito personal y mitológico, sino también en el ámbito militar. De hecho, una de las cosas que pasan al final del primer libro es que podemos ver herreros que están forjando nuevos tipos de armaduras porque la guerra está comenzando a cambiar, porque estamos comenzando a entrar en un periodo más de una guerra más medieval, ¿no? De soldados más pesados, ¿no? Y luego también incluso tengo muchas inspiraciones, en lo que digo, tengo que construir un mundo que parezca realista, que parezca real, dentro de lo que es la fantasía, y Sí. creo muchas cosas como filosofía o incluso historia del arte, ¿no? Y en el primer libro se referencia mucho a un movimiento que va creciendo poco a poco, que son los selenistas, que es prácticamente una caricaturización del movimiento romántico, pero transportado al mundo, al final de un mundo antiguo, ¿no? Mm. Y gente que está idealizando tanto el mundo antiguo que va a acabar comenzando una medievalidad, pero unida con ese nacionalismo tan contemporáneo. Por eso Mm. hablábamos antes de juntar cosas tan dispares de Claro diferentes. que en la novela no se puede, pero ahí sí. Sí, sí. Pues Te voy a pedir un favorcillo. sí, sí, ¿Puedo ir un momentillo al baño? sí, sí, rápido. Hablo yo con la gente No mientras tardo tanto, nada, tú es que... tranquilo. Vete. Pues mientras tanto, pues espera un momentín a la gente que pongo yo esta cámara solo para mí. Pues espero que este intento de unir fantasía, filosofía e historia os esté gustando. Y también, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacer ahí. Y mientras tanto, si queréis hacerme alguna pregunta a mí para que os vaya respondiendo de lo que queráis, ideas de programa, mejoras, lo que queráis, vamos a ir practicando y hablando. Mientras tanto, mientras Ciro va a tomar agua al baño, os recomiendo que si os gustan nuestros programas, nos podéis invitar a un café en Patreon, en PayPal, en Bizum o aquí en YouTube o en iVoox, apoyándonos como fans. Pues
Os digo que viene mucho este mes de mayo, en el que el 31 de mayo vamos a celebrar 12 años de Verum Artis. Va a haber muchos programas y muy interesantes. Y estoy aquí hablando un poco de hacer algo en Oviedo, para que vengan todos los que quieran, así una especie de Geopolítica San Sidra o algo así, o Ambirs, en algún bar, pues si hay gente que se anima, que me lo vaya diciendo para saber si merece la pena hacerlo o no hacerlo. Voy a ver si alguien tiene alguna cosa por ahí. En el chat están ahí hablando la gente. Cayo Mario, historia alternativa. ¿Y cómo metes el nombre y apellidos en el DNI? No entiendo eso. Ah, bueno. No, no se puede tener tres nombres en España. Pues es el nombre artístico, uno de ellos. La historia es también filosofía y fantasía. Efectivamente, hay mucha fantasía también. Vuelvo a estar por aquí. ¿Para cuándo una junta? Esto es lo que estoy diciendo. ¿Podemos ir vestidos de sumerios? Si queréis ir de sumerios, sí, o de acadios también, sin problema ninguno. Mi idea es intentar hacerlo en mayo o junio en Oviedo, y si gusta, pues a lo mejor un día lo hago en otro sitio. Una quedada a ver un artist para los aficionados. Sería con algunos de los ponentes habituales, hacer una especie de tertulia y después la gente que preguntase y tomamos algo en el sitio que sea, porque sería una especie de geopolítica San Sidra o algo así. O Ambirs para los modernos. ¿Qué tal, Ciro? Sí, perdona. Ahora aprovecho para hacer una cuña publicitaria de Verum Artis. Genial. Pues más o menos vimos ya las referencias que tienes en tu libro, un poco cómo argumentas, ¿no? El pensamiento, que una novela de fantasía es algo más que inventar historias. Tienes que hacer un hilo conductor para el lector, para el que lo lea, crea que es verdad, porque al final generas personajes vacíos, personajes Claro. que no se conectan, que la evolución que tienen en el libro es ilógica, por muy fantasía que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que yo, como lector de novela, ¿no? En mi caso, más histórica, tengo como una cierta obsesión, solo leo novela histórica. Mi mujer es de leer novela policíaca, me dice, Paco, que te van a gustar. Dije yo, pero no me da la vida, ya no leo ni novela histórica casi. Pues claro, en estos personajes me preguntan aquí una consulta que tiene que ver justo con eso. Ujú. Si Pues, volverás a hacer un programa sobre libros. Sí, sí, sí. Cuando queráis, un día que tenga tiempo, me decís qué tema queréis que saque y yo os recomiendo libros que tengo en mi biblioteca sobre ese tema. Sí, sí. ¿Cómo te has organizado para no contradecirte a lo largo de tu novela? ¿Ha ido evolucionando? Y claro, es que es muy complejo. Algo que escribes en 10 años, que evolucionas tú como persona, que vas tirando para atrás tu obra y cambias cosas. Pues básicamente, y es un poco como se lo describía al editor, que se quedó muy sorprendido y fue algo que me encantó, vamos, las palabras tan bonitas que me dedicó cuando leyó el libro. Pero cuando vino aquí a firmar el contrato, yo le presenté el esquema de la obra y mi padre estaba asustado y me decía, lo vas a asustar, es muy grande, no va a querer algo tan difícil. Y a él le encantó, ¿no? Y él me decía, ¿cómo has conseguido cuadrarlo todo? Y yo decía, mira, esto es como el mito de Atlas, ¿no? Estoy creando un monstruo que es tan grande que es que no puedo pensar en otra cosa. Tengo un manual tan grande como el primer libro, solo de apuntes, y son apuntes que tomo, como yo le decía a él, súper pasivamente en el móvil. Yo estoy a toda hora, leo un nombre, escucho a lo que estamos hablando, algo de una batalla, de un mito, y apunto en el móvil, y apunto. Y tengo, me voy a poner un poquito más frente de puntos, puntos y puntos, y apuntes, hablando de diferentes partes. Y claro, lo difícil es cómo consigo luego cuadrar todo esto. Mm. Volvemos una vez más a todo de lo que yo hablo, que a lo mejor será un poco demasiado positivo por mi parte, pero un poco la bonificación de la contrariedad. Imagínate que yo he creado un personaje que no cuadra dentro del contexto o que hace algo que no debería haber hecho. ¿Cómo puedo solucionarlo yo? ¿Borrándolo y desechándolo por completamente una idea? ¿O puedo tratar de reconducirlo generando nuevas ideas? Pues muchas de las mejores cosas que he escrito vienen de errores, vienen completamente de errores. Y yo algo que animo muchas veces a los escritores que me dicen, he borrado 100 páginas, pero ¿cómo es posible que borre 100 páginas? A Es ver. que eso es una absoluta locura. Coge lo que sea, hasta los nombres Sálvalo, más... salva. Salva a los personajes. Entonces, yo hay muchísimas cosas que de verdad que yo las pienso y digo, ¿cómo he podido inventarme todo esto y tener que calentarme tanto la cabeza, ¿no? Hablando pronto y claro, para que todo cuadre
con tal de justificar un error tan pequeño. Pero es que yo me he dado cuenta de que funciona así. Igual que estoy insistiendo mucho en que me obsesiono con que todo cuadre de manera bastante armónica, muchas veces esta armonía, ¿no? Como un telar que se ve por detrás, está completamente llena de un trabajo casi obsesivo por tratar de justificar algo, una idea buena que no quiero perder, ¿no? No, claro, el que está obsesionado, el que hace, por ejemplo, punto de cruz o telares, está obsesionado porque la parte trasera sea igual que la delantera. Y Sí, sí, otros sí, lo sí, que claro. hacen es, de cualquier manera, la parte trasera porque no se ve. Es decir, y al final lo que se ve es lo mismo, ¿no? Es decir, yo lo sé porque, bueno, en mi casa mis hermanas hacían punto de cruz, o mi Ah, madre, qué curioso. y Sí, sí. cosía, o mi suegra. Y claro, hay gente que da la vuelta al punto de cruz y se ve igual, es idéntico. Qué Pero bonito. otra gente se ve todos los hilos cruzados unos con otros, pero al final la sensación que tenga el lector no sabe si algo fue intencionado o un error. No sé si me entiendes. A mí me Claro. encantaría, si ojalá me va bien con el tema de escribir, en un futuro comenzar a publicar de vez en cuando cositas, ¿no? De, mira, esto viene de este error y esto viene de este error, ¿no? Y que la gente diga, joder, pues sí que has tenido que calentarte la cabeza, ¿no? No, pero Hablando para malamente. saber si era un error, porque claro. Claro, claro. Y cosas de verdad, porque yo si tengo una idea que considero buena, lo que no quiero es perderla. Me da mucha pena borrar cosas. Y entonces, a lo mejor es que he tenido que crear una cultura entera, ¿no? Pero he tratado no de crear esa cultura entera a suerte de Deus ex machina, ¿no? Como se dice mucho, bueno, incluso tú que has jugado Dragón y Mazmorras, ¿no? Con un deseo nivel 20, ¿no? De un mago. No he de justificarlo con eso, tratar de decir, vale, me voy a inventar todo esto para justificar solo esta pizquita, pero voy a hacer que suene bien, voy a hacer que sea más material incluso. La saga comienza pensada para ser una trilogía que se acaba convirtiendo en este episodio, se llama La llave de Merión, y poco a poco se ha ido ampliando. ¿Por qué? Porque de igual manera que yo quiero meter diferentes tipos de fantasía en las diferentes sagas o diferentes estilos históricos en los diferentes episodios, y eso hace cada vez más grande todo este monstruo, por así decirlo, también a veces he tenido un pequeño error del cual he tenido que inventar otra gran parte de la historia. Y yo creo que eso es algo también bastante bonito en mi proceso, ¿no? Es decir, cómo he podido avanzar tanto incluso personalmente, ¿no? De cara a la hora de tratar la obra por una pizquita, ¿no? Que falló. Entonces, bueno, los grandes inventos de la humanidad son grandes errores, es decir, Sí, claro, por supuesto. bueno, pegamentos, muchos inventos de la humanidad. Yo El pienso POSIT, mucho con la que tengo uno hidromiel. aquí, está basado en un fracaso. Lo que pasa es que era un fracaso para una cosa, pero alguien le dio otro significado, otro sentido. Es Sí, decir, sí, sí. en la vida muchas veces lo que es un fracaso es relativo, depende lo que estés buscando y para que lo quieras. Hay una pregunta que dicen, es que bueno, llevan la coña aquí en Ver un Artist para que haga un programa sobre sumerios. Si tuviese tiempo, yo tengo información, podría hacerlo yo, pero no tengo tiempo. Tengo que buscar a alguien que es especialista en sumerios. ¿Hablas de sumerios o acadios? ¿Hay algún tipo de reflejo en las culturas babilónicas? Pues ¿O te quedas en Grecia, Roma y Egipto? que podamos ver ahora mismo, no. Pero sí es verdad que, como a mí me gusta inspirarme de todo, y sé que al final voy a acabar consumiendo de todo, y digo consumir y no leer, porque puedo inspirarme a través del cine o de un videojuego, o de un juego de rol, por ejemplo. Cuando yo voy constituyendo todo lo que es la antigüedad del mundo, ¿no? Que se verá poco a poco en las siguientes precuelas, ¿no? Yo voy agrupando todas estas culturas que me influyen en sobrenombres, ¿no? Y luego acabarán desarrolladas. Entonces yo, por ejemplo, tengo cultura de la esmeralda, ¿no? La suelo usar por colores, por metales. Cultura de la esmeralda, ¿no? Pues ahí cogeré y cuando quiera hablar de la cultura de la esmeralda me empaparé del mundo indio, ¿no? Claro. Cultura del oro, ¿no? Inspirado en Egipto y todo esto, ¿no? Entonces yo siempre trato de ir añadiendo ya lo que es por lo menos al esquema principal, ¿no? No al final, todas esas pequeñas cositas y esos pequeños detallitos que yo creo que pueden acabar inspirándome, ¿no? Y claro, en esta cultura del oro, a lo mejor no solo trato tanto esa perspectiva egipcia, ¿no? Sino en general toda esa perspectiva, vamos a decir, del Oriente Medio, ¿no? De la antigüedad más tardía, ¿no? De la antigüedad más temprana. Hay una pregunta que hace José María, que te iba a hacer yo también, hablando de inspiración. ¿En qué autores de fantasía te inspiras?
Vale, esto es muy curioso porque cuanto más pasa el tiempo, más inspiraciones diferentes tomo y yo creo que es lo más enriquecedor. Ujú. En un principio me veo muy, muy inspirado por Tolkien y por eso he dicho que al principio mi obra es un poco más maniquea y más dualista y poco a poco voy cogiendo esa gama de grises. Luego tengo un contacto muy fuerte con George R.R. Martin porque no empiezo ni por los libros ni por la serie. Comienzo con un libro que se llama El mundo de hielo y fuego. Y ese libro, luego totalmente distendido en canales de YouTube como Kai47, Maglor, gente muy famosa, ¿no? Que se dedica mucho a tratar ponientes. Y ahí tomo una influencia muy clara de todos estos personajes más grises. También tengo mucha influencia del mundo de los videojuegos. En esta mezcla de fantasía y ciencia ficción tomo mucha inspiración de dos sagas principales, Assassin's Creed, Ya. con el tema de la antigua Te civilización, te iba a decir yo que es. claro, y The Legend of Zelda, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego también tengo mucha inspiración desde pequeño con Conan el Bárbaro, porque a mi padre le encanta Conan. Bueno, es que con Y yo, tu padre tengo un programa yo, sí, me lo ha ahí contado, me lo tenemos ha ahí contado. a ver cuándo lo hacemos sobre Conan el Bárbaro. Yo creo que él es el mayor conocedor de Conan en España. Y cuando dijeron que iban a hacer una serie de Netflix de Conan, le dije, tienes que escribirle y pedirle que sea Asesor. el guionista o por lo menos el supervisor. Que no hagan, me voy a callar. No, no, vale, bueno, puede hacer cualquier cosa de Conan en Netflix. No quiero ser malo. Conan Correcto. queda muy bien de Guerrero Zulu, ya te lo digo yo, Sí, que sí. puede ser un Zulu. Y luego una inspiración así más reciente a destacar, sobre todo, y seguro que a la gente que conoce esto le encantará, es la saga Soul. La saga de los Dark Souls, ¿no? De Miyazaki, del Dark Soul, Bloodborne, una saga que Esa no la disfruto. conozco. ¿Qué? Que no la conozco esa. ¿No la conoces? Pues es una cosa increíble, una fantasía muy oscura. Y es una fantasía que tardo mucho en acceder a ella, porque yo pensaba que la fantasía tan oscura no iba a gustarme y que al final me cautiva por completo. Y es a través de esa saga donde algo que ya traía yo de antemano realza aún más, que es el tema de jugar al gato y al ratón con el lector. Pero si ya lo hacía antes, era muy críptico, no en el sentido de que no puedas disfrutar de la obra, pero sí en el sentido de que tú cierres el libro y te vayas a dormir y hagas teoría, es algo que ya una vez me he embarcado en la aventura de los juegos de Miyazaki, llevo ya completamente al extremo, ¿no? Hasta el punto de que tengo una idea de cuando se haga la página web del libro, crear un apartado que sea un foro para que toda la gente que quiera formar comunidad pueda dejar sus teorías y tal, y a lo mejor yo como escritor pueda dejar pequeños fragmentos de adelanto para las personas que vean más acertadas, ¿no? A modo de juego, ¿no? A mí lo que me gusta mucho eso es terminar de jugar un videojuego o terminar de leer un libro y irme a pensar, ¿no? Y decir, qué ganas tengo de averiguar esto, qué ganas tengo de hablar con alguien de esto, de que otra persona se lo lea, no por el mero hecho de compartir un gusto, sino por el hecho de poder alcanzar juntos, ¿no? Esa nueva teoría, ¿no? Y algo que tal. Y a partir de aquí llega la última inspiración más clara de todas, no ahora, pero sí que estoy viviendo ahora, no en este primer libro, pero sí que estoy viviendo ahora, que es Berserk, ¿no? No sé si lo conoces, son unos mangas increíbles No. de un japonés fallecido hace poco, Kentaro Miura, y son la gran inspiración de Miyazaki, el creador de los Dark Souls. También tardo demasiado, para lo que soy yo, en leer esta saga. Y es cierto que a lo mejor en el primer libro se pueden encontrar cosas que digan, esto se parece mucho a Berserk, ¿no? Pero no es que me haya inspirado para este primero, aunque ahora me estoy inspirando, sino que tanto Miura como yo nos hemos inspirado mucho de la idea de Conan, ¿no? Ujú. Berserk es como una especie de Conan japonés. A lo mejor Vale. te gusta, muy chulo. Entonces, eso es como el gran repertorio. Encontramos gente muy dispar. También tengo mucha intención de meterme profundamente en gente como el Herbert, creo que se llama, ¿no? El escritor de Dune, Ujú. en Isaac Asimov, con la trilogía de la Fundación, para poder beber de diferentes estilos y poder seguir No, profundizando eres en esa joven línea. y vas a ir evolucionando con los años. Eso te lo claro, que, Totalmente. Sí, 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 que sí. es la ventaja esa. Sí, sí, sí. Pues ahí me dicen aquí David Nievas, que es de Granada también, y es un colaborador, bueno, colaborador de Benun Artist, tiene sus espacios aquí, que ya tiene Ujú. preparado el de los sumerios él con Noemí, Sí, sí. por lo tanto va a verlo dentro de poco. Así me libro yo de esa preocupación. Pues vamos a ver si hay una pregunta más y si no ya finalizamos este viaje al mundo. ¿Te atrae Warhammer? ¿No crees que en el Green Dark se pasa con lo oscuro? Vale, son dos preguntas. Sí, sí. No me atrae demasiado Warhammer, pero sí es verdad que soy perfectamente consciente de que sería algo que me gustaría, porque
conozco muy bien la historia del nacimiento de Dragón y Mazmorra, y Dragón y Mazmorra nace porque estos juegos de guerra, de ficha, que todos nacen de juegos como el Risk, ¿no? Al final acabaron tratando de simplificarse para, en vez de mover ejércitos y tropas, acabaran moviendo a un mago o a un guerrero, ¿no? Y como yo he sido muy arduo jugador de Pathfinder, que es como una remodelación del Dragón y Mazmorras clásico. De hecho, Pathfinder le llaman la 3.75, porque no es la 3.5, la versión 3.5 de Dragón y Mazmorra, pero es muy parecida y sigue estando muy lejos de las nuevas cosas que hace Dragón y Mazmorra. Yo juego muchísimo. Y es un Yo jugaba al Advanced, que era lo más avanzado en mi época. Yo fui de los primeros, así. Me acuerdo en Oviedo que nos miraban mal en las bibliotecas cuando jugábamos. Es que esas cosas... Claro, yo soy ya el cincuentón, ya casi ya. Pues es algo que me ha inspirado muchísimo. He creado muchísimos personajes para el rol que mastereaba mi colega, que luego he tenido que arrancar y proyectarlos como personajes. Entonces es algo, una fuerte inspiración. Y sé que si jugara a Warhammer sería algo que me gusta, pero es que yo no tengo ni tiempo para jugar al rol. Porque es algo a lo que hay que dedicarle muchas horas. Sí. Y luego, el tema del Grimdark, la fantasía oscura, dice que si se pasa un poco, ¿no? Que si se pasan de oscuro. Yo creo que eso depende del autor. Hay autores que lo abordan, no lo conozco, pero por lo que me cuenta mi padre, desde un punto de vista a lo mejor más realista, como Joe Abercrombie, que es como una especie, según me cuenta mi padre, de George R. Martin, pero más oscuro, casi en el sentido de unir esta oscuridad de la persona con una oscuridad un poco más mágica, si no me equivoco. Y luego hay autores como Miura o Miyazaki, del manga o el videojuego este que he comentado, que hablan de una fantasía oscura absolutamente ya apocalíptica, pero en un sentido fantástico, ¿no? Y en mi obra siempre trato de tener ese equilibrio, porque pese a que no quiero volver a caer en ese maniqueísmo del bien contra la oscuridad, tampoco quiero meterme en crear un mundo absolutamente oscuro, ¿no? Y entonces me gusta que la gente pueda disfrutar tanto de ese Nenrod del primer libro, tan grimdark, ¿no? Propiamente dicho, como dice la pregunta, tan salvaje, ¿no? Tan Conan, por así decirlo, llevado al extremo, como de algo más, vamos a decir, lumínico, ¿no? O grandioso, como ese mito del Atlantis, como un reino que se ha perdido, que muchos tratan de recuperar. Ahí, hablando de mitos, hay una pregunta que vinculo yo también a los... me preguntan sobre Sultu, ¿no? Bueno, me preguntan sobre Lovecraft. Y a mí me viene a la cabeza los mitos de Sultu, ¿no? Que yo jugué a rol, eran unos juegos que me gustaban, ese mundo así fantástico en los años 20, ¿no? Ahí con Sherlock Holmes casi luchando contra Sultu, ¿no? Yo una época que me leí los libros también. Me llamó la atención, pero tampoco entendía muy bien ese mundo tan raro. Para mí era demasiado raro, pero me los leí. Tengo 3 ahí, tengo varios de los cuentos, ¿no? Y tú, dicen si hay una influencia en tus libros o qué te parece Lovecraft. Pues yo de Lovecraft he leído cosas, pero no soy ni mucho menos un ávido lector de Lovecraft, pero tengo intención de ello. Porque mi acercamiento a este género que se le llama el horror cósmico viene a través de uno de los juegos de este llamado Miyazaki, que es el Bloodborne, y es completamente Lovecraftiano, ¿no? Si te gusta Lovecraft y te gustan los videojuegos, ese videojuego es para ti, ¿no? Y es algo que yo pensaba que nunca iba a gustarme, pero que le he encontrado una belleza filosófica en cuanto a la incognoscibilidad, ¿no? De decir, lo que está más allá del conocimiento humano y es, vamos a decir, categóricamente, estéticamente, una categoría de lo sublime, ¿no? De aquello que da hasta miedo, ¿no? Da esta sensación de angustia de lo increíble que es. Hasta tal punto de que una de las propuestas que yo tengo esquematizadas para las sagas, ¿no? Igual que tengo Los Reyes del Mar, para la clásica, voy a desvelar un poco de nombres porque no me importa, no caigo en spoiler. La Muerte de la Estrella, para esa ciencia ficción que puede ir desde una Guerra Fría hasta un space opera como Dune. También tengo una propuesta ahí bastante ya avanzada, que antes de que el sol importase, ¿no? Y quiero coger y poder, igual que cuando llegue a la época que escriba La Muerte de la Estrella, llenarme hasta arriba de Dune, volver a verme todo Star Wars y ver Blade Runner otras 1000 veces, poder influenciarme también cuando llegue antes de que el sol importase y coger a Lovecraft y a toda esta gente de su círculo, ¿no? Que Howard, el escritor de Conan, también estaba en su círculo y está muy influenciado entre ellos dos y empaparme verdaderamente de todo este horror cósmico, ¿no? Y poder darle su punto en la saga, ¿no?
En las crónicas, para que Sí, no sí. se malentienda. Vamos, que las crónicas, claro, esto hay que entenderlo, que pues, son crónicas y por tanto puedes saltar en los hilos temporales sin problema ninguno. Claro, Pero bueno, claro. sí, sí. Pues, ¿cuándo sale el libro? ¿No? Ya está, ¿no? El libro. Ya está. Y pone aquí, ponle, espera, ponme un palé. No, no te preocupes, no hace falta un palé. Puse un enlace de compra en la descripción del programa y en el chat, y el que lo quiera comprar entra por ahí y ayuda a Ciro y le compra su libro, y también a mí comprándolo a través del enlace, o si no, en cualquier librería lo puede pedir y se lo conseguirán. El lenguaje de Y la guerra, muchísimas gracias a toda la gente, vamos. crónicas del Joder, hijo es pródigo. un sueño, es un sueño. Pues espero que la gente disfrute con tu libro Ujú. y espero que seas la primera crónica de una exitosa saga. Y nada, yo cuando quieras un día hablar sobre filosofía de la guerra, un poco la guerra justa, meternos más en los temas, porque es un tema que yo no puedo desvelar, pero le dediqué parte de mi libro que estoy escribiendo. Bueno, Ujú. estoy escribiendo. Tú 10 años, ¿no? Pues yo llevo 3. Y lo podía haber escrito en menos tiempo. ¿Qué pasa? Que no me da la vida. Si Y, quieres, si quieres puedo leer un par de fragmentillos sí, hablando lee algo. precisamente. Sí, 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 que eso es interesante. Vale, voy a coger el libro y voy a leer el que he leído en las presentaciones, que creo que enseño muy bien ese carácter de la guerra más casi metafísico, ¿no? En plan heraclíteo, ¿no? Y si quieres puedo leer un par de entradillas de este maestro de Nenrock, que viene muy al principio del libro, no hay nada de spoiler, acerca de esto, ¿no? De la violencia justa. Voy corriendo por el libro. Vale, perfecto. Pues mientras tanto, a vosotros, recordaros que si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y ya vamos a finalizar con esta lectura de Ciro, Alejandro Aníbal Soto, de su libro El lenguaje de la guerra. Mientras tanto, voy a ver si tenéis alguna pregunta por ahí, aparte ya, o algún de estos chats tan entretenidos que tenéis vosotros aquí. Mi hermano era un jugador de rol apasionado. En la librería Gil James estaba especializado en juegos de rol, literatura fantástica y ciencia ficción. Es que me suena a mesa. Asimov y su trilogía es maravillosa. Yo leí uno, no tengo, y tengo el de Rom aquí, Asimov, ese sí que lo tengo. Yo tenía TVOs de Conan de los 80, los tenía, ya no. Tenía también los de hazañas bélicas, que eran muy buenos. ¿Hay programa luego? Sí, hay un programa de la guerra del 98, si no recuerdo mal. Si soy, espera, a ver, estoy yo liándome, espera un momentín. Sí, hay programa a las 10 de la noche de la guerra del 98, Batalla de Santiago de Cuba, con David Nievas y José Manuel de la Rubia. Y si no recuerdo mal, es hoy el aniversario del comienzo de la guerra de Cuba. Si no recuerdo mal, la fecha de hoy. Me suena haberlo visto. Pues vamos a Ciro, a despedirnos. Nos despedimos ahora del público, pero acabas leyendo el libro. Vale, bueno, lo voy a enseñar y quiero hacer un apunte. No sé si se ve bien. Ay, se ve un poco reflejada la pantalla. Sí, pero se ve, se ve. No sé si la gente conoce qué juego es, o si lo conoces tú, el Mount and Blade. Es un juego bastante famoso. Pues el dibujante es un juego de batalla, pero muy realista, tengo entendido. El dibujante es el dibujante del Mount and Blade. Ajá. Es un mongol, Gambat Balankam. Despedirnos ahora, Ciro. Nos despedimos y pongo la portada y suena el texto de tu libro, ¿vale? Y ya corto y empezamos. Pues Ciro, muchas gracias por venir a Belun Artis. Y si tienes algo que decir al público antes de leernos el fragmento de tu libro como despedida. Pues que muchísimas gracias por la invitación, por la gente del público y que es una pasada este tipo de programas y que hay que apoyarlo mucho, porque muchas veces se habla desprestigiando el mundo en el que vivimos, ¿no? A nivel tecnológico, como es que ahora solo hay mierda en las redes sociales y tal. No, pero es que hay que saber buscar. Porque como decía Antonio Escotado, tenemos en la palma de la mano la Biblioteca de Alejandría y aún así la estamos ignorando. Y yo creo que este tipo de programas son impresionantes. Yo coincido contigo que jamás hubo en la historia acceso a la información, a la cultura, al conocimiento como ahora. Lo que pasa es que a las moscas les gusta la mierda y van buscando mierda. Aunque tengan el mejor libro del mundo enfrente. Pues muchas gracias, Ciro. Y muchísimas gracias a ti. Espero que la gente se anime a leer tu libro, que vamos a escuchar ahora mismo como despedida. Pues son 2 fragmentitos, si me permite. Ahí vamos. Perfecto.
Y ya nos despedimos. Hasta luego, Ciro, para no interrumpir el final del libro, que quede así más épico. Vale, muchísimas gracias. Vamos a comenzar primero con un breve fragmentito donde podemos ver esta idea de la guerra justa. Y luego continuaremos con uno de los primeros capítulos muy cortitos sobre esta idea más metafísica, ¿vale? Encontramos aquí a varios compañeros del protagonista discutiendo con el maestro acerca de la guerra justa, ¿no? Y uno de ellos se atreve a mencionar a este gran genocida, a este propiciador de la damnatio memoriae, ¿no? Y dice: Sven el Terrible fue un dios en la tierra. Alza la voz Skoll con sorprendente mensaje controvertido para sorpresa de todos. Un dios de la guerra. Tuerto, cojo y manco, exterminó a todos aquellos que habían mancillado su raza. Comienza a narrar con un tono de cuento. ¿Qué demonios va a ser ese Héctor, un Sven? ¿Y qué demonios tenéis que ver los Balain con la guerra del 99? Soy Balain, ni hombre ni osirio, ni siquiera ya apoyaste ya ningún bando, ni Orusio ni Vandalio. Todos quedamos mudos escuchando hablar del caudillo blanco, tirano general de la raza de los hombres. Tú sí que deberías ser un Sven. Sal ahí fuera, más allá del bosque, y aplasta a todos aquellos que han cazado a tu familia. Finaliza el breve monólogo con esta fuerte arenga, llegando incluso a sacudir a Nenrod de su oscuro ropaje. No deberíais animar a Nenrod a la violencia de semejante manera. Advierto con solemnidad, levantándome enfurecido. El lenguaje de la guerra es algo que pocos saben versar correctamente, y aquellos que deslimitan semejante concepto caen bajo una falsa rima. Recito, citando a la obra original con la atronadora fuerza verbal que se merecía. Todos quedan mudos. Entonces recuerdo que por mucho que sean bárbaros criados en el salvaje bosque, no dejan de ser apenas unos niños. Me siento calmándome. Nenrod no es un Yeveré, es un Balain, el último Balain, diseñado según las leyendas por Lord Balain, dentro de la matriz de su madre, la reina. No deberíais tomaros a la ligera el acercar sus letales cualidades a la libre expresión de estas. Y el segundo fragmentito es uno de los primeros capítulos desde la perspectiva de la madre, esta filósofa de la guerra, ¿no? Que ya aborda esta idea desde un plano mucho más metafísico, ¿no? La guerra es la madre de todas las cosas y como tal mantenía aquel día, como en todos los demás, a todas las cosas en una eterna batalla. El glorioso sol rojo que brillaba aquel día en el cielo veraniego negándose a ir, se mantenía invicto, pero no en paz, con la mordaz y pícara luna que acechaba la noble estrella asomando desde el confín del firmamento, buscando asestarle la certera puñalada trapera que le concedía la victoria todas las noches. El mismo arrebol guerreaba con el blanco de las últimas nieves de aquella pradera de Ragua, buscando ambos colores imponerse para ganar el título de protagonista en las obras que recordarían aquella escena. Hasta el mismo cielo donde flotaban ambos titanes celestes, batallaba eternamente con la tierra, buscando distinción. Pues, ¿qué es la guerra, sino la palabra que resume cada historia? ¿Qué es este temido concepto, sino la solución a cada problema, el alivio de cada tensión, la diferencia violenta que nos permite ser? Y no somos otros, sino los que conocemos su lenguaje, los que conseguimos ser nosotros mismos, y una parte insignificante del todo. La guerra es la madre de todas las cosas, pero aquel día la guerra era yo, y la madre también. Después de demasiado tiempo siendo cazados, siendo engañados y debilitados con artimaña, acechados en nuestras buscadas y amadas soledades, nos replegamos, ahora sí, juntos, los pocos que quedábamos, rumbo hacia el único lugar donde aún quedaba un ejército que mantenía la fe en su reina. 21 cazadores capitaneaban aquel ejército suicida. Y digo suicida, puesto que no solo se enfrentaban a nosotros, sino que se jugaban con este absurdo ataque una vez más el reconocimiento del rey Ronen Bandé, al igual que el líder de aquella cacería, el príncipe Héctor. Nuestras metálicas zarpas estaban en guerra con sus espadas, nuestros cuerpos perfectos con sus armaduras, nuestra gélida mente con sus llameantes ojos cargados de una codicia injustificada. Guerra, solo guerra. Cada espacio entre cada palabra que dices o lees es guerra. Cada minuto que pasa es guerra con tu yo del minuto anterior. Cada vez que un árbol brota de la tierra es guerra para diferenciarse de esta. Guerra, diferencia y oposición, para dar paso a lo que luego congenia y se ama. Y guerra, sin duda, ese mecanismo de la historia para no morir en la misma fosa común del vago recuerdo. Pero aquel día la guerra, tal y como todos la conocíamos antes de que os contara esta otra perspectiva, no solo era muerte, también era vida. Pues por la guerra se escurría de mis entrañas una parte de mí que deseaba ser él mismo, una parte de mí que entraba en guerra conmigo para conseguir su independencia y finalmente nacer. No se me hizo extraño, pues no era la primera vez que sentía aquello. Mi vientre no estaba abultado, ni mis movimientos eran torpes. Fue guerreando donde nació la criatura, generando ruidos metálicos de resorte y mecanismos, y no entre llantos, sino entre gruñidos, y con un coro de espadas y cantos de batalla recibiéndole. Se arrastró clavando sus zarpas en mi pierna, húmedo, entre extraños líquidos azules y sangre, hasta colgarse fieramente de mi gemelo.
hundiendo 4 garras zurdas en él, para poder descolgarse y reflejar en sus ojos escarlata la crudeza y para nuestra raza la belleza del mundo en el que iba a vivir, para con un aullido expresar su primera impresión de aquel grotesco cuadro. Sea la guerra, pues. Y con esto último nació allí el nacido de la guerra, Menrod. Pues espero que lo hayáis disfrutado y un saludo a todos. Muchísimas gracias por todo una vez más. Un fuerte abrazo. Hasta luego.